Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 21 de noviembre, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es Consumado está. La cita la encontramos en Juan capítulo 17, versículo 4, donde dice lo siguiente: he llevado a término la obra que me diste a realizar. Oremos. Padre amado, te damos gracias que Jesucristo vino por un gran propósito, un propósito específico. Vino a cumplir aquella obra por la cual tú lo enviaste. Y te agradecemos, Señor, que Él en fidelidad a ti y en suma lealtad te amó en nuestro lugar, porque nadie podría haberte amado como Cristo te amó perfectamente. Gracias que en Él tenemos una verdadera y segura esperanza. Te damos gracias por tu Espíritu Santo también, y todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, empieza así. Dice: la muerte de Jesucristo es el cumplimiento en la historia de la misma mente e intención de Dios. Entonces, no hay lugar para ver a Jesucristo como mártir. Su muerte no fue algo que le sobrevino, sí, algo que en realidad, digamos, podía haber evitado, como Pilato, que le ofreció que él lo podría sacar del problema, ¿no? Más bien, hacemos bien en entender que su muerte fue la razón misma por la cual Jesús había venido al mundo. Ahora, qué lindo es conocer a Dios a través de la historia. ¿Por qué? Porque la historia es un regalo que Dios nos da, un registro que Él nos deja a través de hombres que fueron guiados, que fueron inspirados en una forma especial por el Espíritu Santo. Y Dios empieza a escribir esta historia maravillosa a través de su siervo Moisés en Génesis capítulo 1, versículo 1, cuando el testimonio se abre y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, no hay nada mejor que ir como dice Lucas capítulo 24, cuando Jesús discipuló a esos discípulos en camino a Emaús, cuando los evangelizó, debería decir, y que les dijo que si realmente querían entender quién era Jesús, que lo que deberían hacer es empezar con Moisés y los profetas, es decir, empezar con el Pentateuco desde Génesis 1, pero siempre enfocadas en la historia que Dios nos reveló, no pensando que nosotros vamos a encontrar nuestra historia leyendo la Biblia, sino que más bien encontraremos que Dios nos ha dado un lugar especial dentro de su historia, pero que Jesús fue anunciado y Jesús estuvo presente en el Antiguo Testamento, porque Él es co-creador, Él es tan divino como su Padre y como el Espíritu Santo, y realmente Él es el protagonista de todo. Entonces, la muerte de Jesús era ese golpe que Dios prometió darle a la serpiente por la cabeza. Esto lo puedes ver en Génesis capítulo 3, versículo 15. La historia, ahí la ves, en forma tan críptica, tan chiquitita. Sin embargo, la primera mención del Evangelio. Dios enviará a la semilla de la mujer, es decir, a alguien humano, ¿verdad? Alguien vendrá a recuperar lo perdido. Y Jesús vino a darle ese mismo golpe en la cabeza a la serpiente en la cruz del Calvario. Así que muy poco lo deberíamos ver como, para nada, como una víctima, sino que cuando Él dijo: consumado está, estaba hablando acerca de esa obra para la cual el mismo Padre lo había enviado. Así que todo esto lo llegamos a aprender, obviamente, cuando tomamos el tiempo de estudiar la Biblia en una forma cronológica, una forma consecutiva y ante todo teocéntrica, ¿verdad? Estudiamos teología bíblica porque Dios se ha dado a conocer
a través de la historia registrada en las Escrituras. Entonces, continuamos, dice, nunca construyas tu caso sobre la idea de que Dios es nuestro Padre y que nos perdonará porque nos ama. ¿Se acuerdan que hablamos esto ayer? Que esta no es un fundamento bíblico. El hecho de que Dios nos perdone tiene que ver con la obra de Cristo Jesús, su obra sustitutiva, expiatoria, su obra terminada y consumada en la cruz, confirmada por su resurrección física, de acuerdo a las Escrituras, al tercer día, ¿verdad? Entonces, Dios nos perdona porque puede, no nos perdona porque tiene lástima de nosotros y nos ama, no, Él ama a Cristo en nosotros, y si nosotros vamos a conocer el amor de Cristo, del amor de Dios, solamente lo podemos conocer en Cristo, estando en Cristo, confiando en Él. Dice, regresamos donde dice, esto contradice la verdad revelada de Dios en Jesucristo, hablando del fundamento de que Dios perdona porque es nuestro Padre y nos ama, no. Y si nosotros pensamos así o predicamos eso, estamos de alguna manera haciendo la cruz innecesaria, ¿ok? Acuérdense que la cruz era necesaria, ese sacrificio era a propósito, estuvo planificado, inclusive el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, nos dice la palabra. Era un sacrificio necesario, y cuando nosotros vamos minimizando lo que tenía que ocurrir, no nos damos cuenta que nos estamos yendo en contra del Evangelio. Dice, Dios perdona los pecados únicamente a causa de la muerte de Cristo. No podía perdonar a los hombres por otro medio que a través de la muerte de su Hijo Jesús, que ha sido exaltado como Salvador a causa de su muerte. En Hebreos 2:9 dice, vemos a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. La mayor nota de triunfo que jamás resonará a oídos de un universo convulsionado por el pecado fue la tocada en la cruz de Cristo, donde en sus palabras dio a entender que estaba firmando el nuevo pacto con su sangre, que puso consumado está. Esta es la última palabra en la redención de la humanidad. Todo lo que atenúa o elimina a través de la santidad de Dios una falsa visión de su amor contradice la verdad revelada por Jesucristo. Hermanas, tenemos que hacer un esfuerzo grande de estar continuamente meditando en lo que significó la cruz del Calvario. ¿A qué se refería Cristo cuando dijo consumado está? ¿Okay? A darnos cuenta que esto fue el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo, que Jesucristo no fue una víctima, que nadie le quitó su vida, como Él dijo, yo vine a entregar mi vida por los que el Padre me había dado. Él lo hizo a propósito y tenía una misión segura, no una misión posible, como muchas veces predicamos. Dice, regresamos aquí al devocional, dice, nunca des cabida a la idea de que Jesucristo está a favor nuestro ante Dios, por piedad y compasión hacia nosotros, o que viniese a ser hecho maldición por lástima de nosotros. Esas son reacciones muy emocionales, pero realmente no están fundamentadas en la palabra del Señor. Jesucristo fue hecho maldición por decreto divino. Inclusive encontramos en la primera prédica del apóstol Pedro, que está en Hechos capítulo 2, donde Pedro mismo dice que los judíos pusieron a Jesús, al dador de la vida, al autor de la vida, lo pusieron a muerte, pero que todo había sido decretado, todo había sido preparado previamente por el Padre. O sea que tanto los judíos como los romanos hicieron la voluntad del Padre, no en que asesinaron a Cristo, sino que Cristo tenía que llegar a la cruz para pagar la deuda del pecador. Nuestra parte en tomar conciencia del enorme significado de su maldición es la convicción de pecado
que nos es dada como un don de vergüenza y arrepentimiento en la misericordia inmensa de Dios. Cuando comenzamos a ver un cambio en nuestras actitudes, realmente ese mismo es el fruto de que vamos entendiendo y vamos como siendo humillados delante de la verdad de nuestro Dios, que Dios hizo todo esto por su propia voluntad, como dice en Efesios, ¿verdad? Es algo que Él hizo por su propio plan, no tiene nada que ver con haber tenido lástima de nosotros, sino que Dios es Dios y nadie puede frustrar sus planes. Él puso la tierra en manos del primer Adán, y aunque el primer Adán quebrantó su pacto con el Señor, como lo dice Oseas, capítulo 6, versículo 7, ¿verdad? Dios le había dado una responsabilidad a Adán y él entregó las llaves de la tierra por voluntad al enemigo de nuestro Señor. Y así fue como Dios dio libremente y por voluntad un plan de redención, el cual se vio completamente ejecutado por el Señor, inclusive antes de la fundación del mundo. Dice: Jesucristo aborrece el pecado en el hombre y el Calvario es la medida de su odio al pecado. Imagínense, no fue cosa leve y nosotros hacemos mucho daño a nosotros mismos y inclusive al nombre del Señor o a la evangelización para otras personas cuando estamos predicando un evangelio basado en una emoción en lugar de la obra sustitutiva, expiatoria y perfecta de nuestro Señor. Bueno, a Él sea toda la gloria. Gracias por pasar estos minutos conmigo y espero compartir contigo mañana.